No lo hagas, no lo intentes. Me dijeron, pero pues yo dije, yo sí quiero. Yo sí que quiero. Sí que quiero hacerlo, sí que quiero decirlo, sí que quiero gritarlo. Y ustedes van a escuchar lo que tengo que decir, lo que tengo que gritar, si te quedas conmigo en los próximos minutos. En serio, el tema vale la pena. Es repugnante. Solo difamaciones existen contra el capitalismo. Y ninguna real. Esto lo digo porque busqué una ilustración, una imagen, una representación, una crestomatía que me permitiera representar qué es el capitalismo. Ahorita les voy a decir qué es. Pero no hay ninguna ilustración del capitalismo. Los opresores de todo el mundo calumnian el capitalismo. ¿Por qué? Porque es la escalera a la libertad, es la escalera a la prosperidad. No les gusta. Evidentemente que no les gusta. Bueno, pues vamos a ver esta respuesta que le doy a un hombre que comenzó a decir ahí algunas cosas de que pues ser católico impedía que una persona tuviera un pensamiento o un apoyo o una valoración objetivamente, desde luego positiva, del capitalismo. Y esta es la respuesta que le di, que intencionalmente pues es para picarle la cresta, ¿no? Para hacer enojar a los morenistas. Porque imagínate, si los católicos se definen como capitalistas, chinga su madre el partido narcotraficante Morena, ¿no? Lo perjudica gravísimamente. En tanto que actualmente, por las doctrinas falsas del diabólico Papa Francisco, que era un teólogo de la liberación, pues la gente tiene una predisposición dentro del catolicismo muy negativa a lo que es el capitalismo. Vamos a ver con esta explicación. Por cierto que te invito a seguirme en mi cuenta de Facebook. Estoy como Héctor Rosales, me encuentras con esta fotografía actualmente. De todas formas, luego les paso el link. Bueno, los católicos somos capitalistas. Es curioso que sean terroristas de izquierda quienes lo acusan y que en su ingenuidad muchos católicos se sienten ofendidos, avergonzados e inmediatamente comienzan a negarlo. No, nosotros los católicos somos anticapitalistas, pero también somos antisocialistas. Es la respuesta de cajón que dan muchos católicos, cuando debieran de sentirse orgullosos, honrados, elogiados, porque estos cerdos criminales, ladrones y asesinos que son los socialistas, te digan capitalista. Sí, soy capitalista. ¿Y qué? Soy partidario de ese sistema que ha sacado a las personas de la pobreza. Por cierto que la mayoría de los comentarios, ahorita lo vamos a ver, la mayoría de los comentarios despectivos contra esta publicación vienen de personas que se definen como nazis, no miento, como nazis, como hitlerianos y fascistas. El capitalismo no es usura, porque principalmente eso era lo que decía, lo que objetaba esta persona, que el capitalismo es usura y especulación financiera. Para nada. El capitalismo es un sistema económico centrado en el capital, que es el capital humano, la creatividad o la fuerza de trabajo y maquinaria especializada. No es mercantilismo. El mercantilismo era la creencia de que la riqueza de las naciones era acumular dinero, ya fuera oro o plata, que no sirven para absolutamente nada. Trata de comerte 1 kilo de oro a ver si sobrevives, o el dinero papel moneda, el dinero fiat, que además ese es el más grande fraude de la historia, ¿no? Porque ese ni siquiera es un bien real, o sea, ni siquiera tiene oro, ni siquiera tiene plata, es un pedazo de plástico. Por ejemplo, aquí en México pagamos con pedazos de plástico, que dice, ¿no?, que tiene cierto valor respaldado por el Banco de México. Pero eso fuera de México no vale absolutamente nada, porque es un plástico cualquiera. Es más, ni siquiera vale a veces en lo que está impreso.
En este caso no sé, no tengo conocimiento, pero no vale el material del que está hecho, para que me entiendan. O sea, eso y una cáscara, eso y una bolsa de plástico tirada en la calle, es el mismo material casi. No tiene un valor intrínseco, es lo que por lo general se denomina. En el mercantilismo era la creencia de que acumular dinero era la riqueza. El dinero no sirve de nada si no se invierte. Y lo dice así también la Sagrada Escritura cuando habla acerca de estos 3 hombres a los que les deja cierta cantidad de dinero y el más tonto de todos fue y lo escondió debajo de la tierra. En tanto que los más inteligentes lo multiplicaron por 2 o lo multiplicaron por 3 porque lo invirtieron y le entregaron grandes beneficios, grandes réditos, grandes ganancias a Dios. La analogía de esto tanto es financiera, tanto es de incrementar lo que se le da, como de utilizar debidamente los talentos que Dios nos dio. Si Dios te dio un talento, no es para que lo ocultes. No es para que no hagas nada, es para que hagas el bien. El mercantilismo era la creencia de que acumular dinero era la riqueza, por tanto no es el capitalismo. Ya expliqué qué es el capitalismo. Para Smith, el capital o la capacidad de trabajo industrial de una nación y su capacidad también de transportarlo o intercambiarlo era realmente la riqueza de las naciones. Ponte a pensarlo, ¿sí? Esa es la riqueza de las naciones. ¿Cuántas cosas puedes hacer para satisfacer necesidades, para satisfacer consumidores que te eligen libremente, sin coacción, sin mañas? Eso es precisamente la riqueza de las naciones. No tener acumulados papeles inservibles, ni tampoco tener reservas de supuestos metales preciosos. El capitalismo es un ideal desconocido. Nunca ha existido un partido capitalista. Nunca. Nunca ha habido un partido que así diga, nuestra ideología es el capitalismo. No existe. Como si han habido miles de partidos comunistas, de ladrones, explotadores y asesinos como Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador, que se dedican a cobrar o extorsionar, a vivir de cobrar piso o extorsionar a los que sí trabajan. No hay catolicismo sin respeto irrestricto al derecho a la propiedad privada, a la posesión o tenencia, también de dicho bien, porque también existe otra locura. Ya saben que los ladrones son muy capaces de inventar cualquier locura. Te dicen que tú eres el propietario del petróleo mexicano, pero no tienes la posesión. Y si no puedes poseer físicamente lo que es tuyo, creo que no es tuyo. Es como cuando un niño, un menor de edad, es heredero de una fuerte cantidad de dinero, de una fortuna, pero dicen, como es menor de edad, quien lo administra es el albacea, un adulto a su cuidado. Y ese adulto se aprovecha y se gasta el dinero. Haz de cuenta que tú y yo nunca hemos tenido la mayoría de edad y nos dicen, el petróleo es tuyo, pero no puedes disponer ni de un solo centavo, no puedes disponer de nada de eso. Es tuyo, entonces tengo la propiedad, pero no tengo ni tendré, según Sheinbaum, jamás la posesión. No puedo disponer de nada. No puedo disponer de nada de lo que es mío. Todo esto ya sé que es muy confuso, sé que todo esto es muy raro. Pues sí, porque son mentiras jurídicas que se inventaron con la criminal Constitución Socialista de 1917, destructora de la nación, como decía ese gran pensador Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana y, bueno, líder del movimiento sinarquista, que nunca tuvo relación con Hitler, a diferencia, de otras personalidades, ¿no? De otros líderes de la derecha mexicana. Hay que entonces reflexionar profundamente en esto. ¿Por qué nunca ha existido un partido capitalista? Porque propiamente no ha sido una ideología política. Es un sistema económico que surgió naturalmente en las sociedades cristianas de Europa.
Solamente en Europa pudo surgir un sistema como el capitalista, en ninguna otra parte del mundo. Otra cosa muy distinta sería la ideología liberal, de la cual de la ideología liberal hay muchas variantes, y hay una variante liberal que es masónica, como también el comunismo, como el socialismo, que es profundamente anticristiana. Es totalmente anticristiana. Entonces, no confundir lo que es el sistema económico capitalista con la idea del liberalismo, ni tampoco con la idea del libertarianismo, que a los libertarios, los comunistas nos llaman neoliberales. Luego vamos a explicar en qué consiste supuestamente ser, entre comillas, neoliberal. No hay catolicismo, repito, sin derecho irrestricto a la propiedad privada y a la posesión y tenencia. Es jurídicamente mío esto, pero también lo es porque lo tengo y porque lo puedo utilizar y porque puedo disponer de ello. La Biblia dice claramente: no robarás, y los impuestos son robar en gran medida, sobre todo cuando te quitan impuestos y no tienes ningún beneficio a cambio. A eso se le llama robar. O cuando te cobran, que esto ocurre mucho en México, 2 o 3 veces impuestos, que es la doble, la triple o la cuádruple tributación. Tú ya pagaste impuestos al comprarte algo, pero de todos modos ya te lo quitaron también desde que te pagaron tu salario, y entonces es un círculo vicioso de cobrar impuestos hasta el momento en el que te quitan casi hasta el 50% de lo que tú recibes, del fruto de tu trabajo. A cambio de eso, no hay medicinas, no hay seguridad, no hay alumbrado público, no hay calles, porque están totalmente hechas cráteres lunares. Por ponerte un ejemplo. En cambio, pues los criminales que ocupan el gobierno, eso sí, se compran latas de caviar beluga iraní que valen más de 112,000 pesos mexicanos, y botellas de champán, Dom Perignon, de más de 10,000 pesos, la baratita, La barata te sale en 10,000 pesos, la botellita. Vamos entonces a profundizar en esto que es tan interesante. Únicamente, soy libre en la medida que soy dueño de mí, de mi cuerpo y de mis cosas, y dispongo de ellas para hacer con ellas lo que yo quiera. Si alguien intenta anular mi derecho, mi libre albedrío, el don que me dio Dios para elegir lo que yo quiero, lo que sea mejor para mí o lo que simplemente yo quiero, sin importar lo que sea, quien intente torcer mi voluntad, obligarme a hacer lo que no haría si no estuviera obligado, ese es Satanás, eso es satánico. Por tanto, el católico no puede ser enemigo del libre mercado. Ya otra cosa será si existen trastornos como los monopolios. El mercado también muchas veces encuentra la forma de liberarse de los monopolios. Los hombres con poder y buenos tienen que enfrentarse a todos aquellos que quieran tener el dominio, ya sea desde el sector público o desde el sector privado. Pero siempre tenemos que estar en lucha, porque la libertad es algo que se consigue y se puede perder en cualquier momento. Es algo que siempre hay que estar vigilando, es algo que siempre hay que estar luchando. Hay que tener cuidado con la voz desde el infierno que sigue hablando del Papa Francisco, por ponerles un ejemplo, que era un teólogo de la liberación, o del actual Papa, León XIV, que es un Papa que también quiere bodas, bendiciones, actos homosexuales dentro de la iglesia. Lo ha hecho perfectamente, lo ha introducido perfectamente, eso que es totalmente contrario al catolicismo. Él tiene su secta sinodal, él tiene su secta de expropiación climática. Lo vimos con el actor Arnold Schwarzenegger bendiciendo un hielo traído desde el Polo Norte, por cierto, con energías sucias, o sea, con petróleo, con combustión, pero ahí lo está bendiciendo. La secta de León XIV, que es climática, es antiindustrial y a favor de la expropiación. Es regresarnos a la edad de piedra, supuestamente para no contaminar. También recientemente el cripto gay
Eduardo Verástegui, socio corrupto del mafioso monopolista o del que intentó ser monopolista, en medida lo es, Carlos Slim, el testaferro de los gobiernos corruptos desde Echeverría hasta el presente Andrés Manuel con Claudia Sheinbaum, que está recibiendo 2,000 millones de pesos, perdón, 2,000 millones de dólares en contratos por parte de Pemex para perforar pozos petroleros en Veracruz. Búscalo en redes, no me creas. Fue Eduardo Verástegui, que es familiar de Carlos Slim secretamente a través de la familia Salem, allá en Tampico, unos judíos italianos, quien dice que Satanás o que Lucifer fue el primer libertario. Por favor, ¿qué disparate es este el que sostiene Eduardo? Dios es el primer libertario porque nos dio a todos el libre albedrío. Siendo Dios el ser más poderoso de todo el universo, el que creó toda la creación, no hizo que nosotros lo amemos obligadamente. Nos da la posibilidad de llegar a esa conclusión o rechazar esa conclusión. No obliga a nadie a que lo ame, siendo que podría hacerlo, podría obligar a cualquiera a que lo amara. El católico, por tanto, puede o debería incluso ser capitalista. El que no trabaja, que no coma, dice así San Pedro, en tanto que Eclesiastés dice que no ayudarás jamás a tu enemigo a que coma, se haga fuerte y te haga daño. Es un pecado. No vamos a estar alimentando a los islámicos, no vamos a estar alimentando a los indígenas brujos para que nos hagan daño siendo que somos cristianos. Darle de comer a un grupo de travestis, a degenerados sexuales, y no evangelizarlos, sino decirles que lo que están haciendo está mal, es una perversidad condenada por la Biblia y es una perversidad que hizo el Papa Francisco y que también hace León XIV. El capitalismo es un derivado occidental del orden social creado por el cristianismo, que bueno, tuvo la civilización europea un enorme desarrollo durante el medievo. Es mentira lo que dijeron posteriormente los masones sobre que en la Edad Media no hacía nada, por todas las universidades que construyó la iglesia, todos los hospitales, todas las cosas que construyó, es imposible decir que no. Por eso el economista judío, incluso siendo judío, von Hayek, pues reconoció que Occidente es único porque es una sociedad de origen cristiano. Así lo reconoció. Lean sus libros. Economista austriaco, economista de la escuela clásica de economía. Por eso no pudo surgir en ninguna otra parte del mundo, porque ninguna otra parte del mundo es la cuna de la civilización cristiana como lo es Europa. Por esto, recordemos que esto no se enseña en ninguna escuela, en ninguna universidad. Si tú vas a la universidad, lo que te enseñan, lo que te repiten en todos los grados, o sea, desde la secundaria, escuela media superior preparatoria y universidad, lo único que te repiten es la basura del marxismo. El marxismo y comunismo, socialismo, que ha generado pobreza y hambrunas en todo el mundo, como los más de 12 millones de muertos por las hambrunas del Holodomor en Ucrania, o las hambrunas que ocasionó Lázaro Cárdenas del Río con su reforma agraria en la década de los 30. Ahora peor, está la ideología globalista, la ideología de la Carta de la Madre Tierra, que habla sobre la economía sostenible, que es destruir todas nuestras industrias y regresarnos a la edad de piedra, a la pobreza, bajo el cuento ese de que no vamos a seguir contaminando. Y mientras tanto, nuestros enemigos, los chinos, los musulmanes, se están armando cada vez más, y entonces un día pues nos van a aniquilar, porque nosotros vamos a renunciar a todo nuestro poder, a todas nuestras armas, por cumplir con una tontería como es esto del cambio climático. El capitalismo es el sistema económico que más personas ha liberado de la pobreza. Nuestro estado natural, porque nacemos desnudos, es la pobreza. El capitalismo es el sistema económico que creó
el teléfono con el cual me estoy comunicando con ustedes. Creo mi celular para poder postear con libertad en redes sociales. Las redes sociales también son una creación del capitalismo. No vino de aborígenes africanos ni de aborígenes indígenas. No vino de sabidurías prehispánicas ni chamánicas. No vino de bárbaros islámicos. No vino de países comunistas. Vino del capitalismo todos estos avances tecnológicos. El capitalismo es el que ha facilitado que se protejan todas las patentes y que se organicen de tal forma que sea beneficioso y rentable al punto de reducir los costos de producción para que yo pueda, con una ínfima cantidad de dinero, adquirir uno de estos dispositivos y ser capaz de poder tener esta comunicación efectiva para beneficio de la sociedad, para beneficio de la humanidad, de lo que también estoy comunicando. El capitalismo es el sistema económico que más personas ha sacado de la pobreza. El ejemplo es Estados Unidos, que tiene miles de millonarios, en tanto que en México hay muy pocos multimillonarios, pero son de los más ricos del mundo, porque precisamente el sistema criminal socialista que robaba las empresas en la década de los 70s, pues ocasionó precisamente todas esas distorsiones de nuestra economía, creando a monstruos, a narcoempresarios, a narcomafiosos, a mafiosos como Carlos Slim, que es un socio criminal del partido narcotraficante Morena. No lo digo en mal plan, en serio, lo digo de hermano en Cristo a hermano en Cristo. Por eso le digo Laudetur Jesu Christus. El capitalismo es bueno, el capitalismo por tanto debe ser acogido por el catolicismo, porque no tiene nada que vaya en contra del cristianismo. Si tú quieres practicar la caridad cristiana, también existe dentro del capitalismo la posibilidad de crear fundaciones, sociedades sin ánimos de lucro, y que tus aportaciones sean deducibles de impuestos, porque ya estás haciendo algo para reconstruir el tejido social, estás haciendo una labor social, una labor benéfica, sin ánimos de lucro. Por eso, la Iglesia, por cierto, no se ha pronunciado en temas económicos desde hace ya muchos años, desde tiempos del Papa León XIII. Por cierto, mi papa favorito, el que escribió Humanum Genus contra la masonería, y también escribió Rerum Novarum acerca de los sistemas económicos y de los excesos que se cometieron por parte del socialismo y de la revolución industrial en aquel periodo de tiempo. Sobre todo un periodo de tiempo en que el Vaticano había perdido todos sus fueros, todos sus privilegios, y era una iglesia pues que ya empezaba a ser perseguida por todos estos gobiernos masónicos completamente ateos, completamente naturalistas, crueles en todos los sentidos. Los liberales masones como Benito Juárez, traidor a la patria que intentó vender México en 6 ocasiones, robaron los bienes de la iglesia como socialistas, igual que el adúltero rey fornicario Enrique VIII de Inglaterra, y su hija bastarda, Elizabeth I de Inglaterra, también intentaron robar, o de hecho lo hicieron, robaron todos los bienes de la iglesia, los expropiaron. No, ni siquiera los expropiaron porque no le pagaron nada a la iglesia cuando se robaron las iglesias, cuando se robaron los templos, los conventos, y mataron a muchos católicos. Fueron todos ellos socialistas expropiadores sin llamarse de ese modo. Por tanto, acabaron con la libertad de culto al acabar con la propiedad privada. No hay libertad de ningún tipo si antes no eres dueño de ti y de tus cosas. No hay libertad. La propiedad privada es la libertad. Y es, junto con la vida, ojo, la vida es muy importante, es más importante que la propiedad privada en esa jerarquía, pero son esos los dos únicos derechos que debe de respetar un gobierno para decirse Estado de Derecho. Si un gobierno no protege tu vida y la propiedad privada, son criminales.
No importa que te digan que tienes derecho a amputarte el pene, que tienes derecho a ser un maricón, no importa que te digan que tienes el derecho a drogarte, no importa que digan que tienes el derecho a fumar marihuana en la calle. Esos no son derechos, por favor, no seas estúpido. Son mentiras. Lo único que cuenta es el derecho a la vida y a la propiedad. Lo demás son servicios. ¿Quieres salud? Págala. Privada siempre es mejor. ¿Quieres educación? Págala. Privada es mejor. El gobierno te va a dar la peor educación que pueda para dejarte idiota, para tenerte atolondrado. Nunca te va a dar algo bueno. ¿Quieres coche? Vas a tener que comprarlo, ¿no? O sea, son servicios, son bienes y servicios, todo lo demás. Nada del otro no son derechos. No existe eso de que, ay, que yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a la salud. No es cierto. Y esto me llamó poderosamente la atención. Vuelvo a repetir con esta expresión, que además es el título de un libro que les recomiendo leer: Capitalismo, un ideal desconocido. Lo confunden siempre con el mercantilismo, con la idea de un sujeto que quiere acumular y acumular y acumular y acumular y que se devora a los que no tienen. Miren, por ejemplo, todas estas ilustraciones. Voy a buscar otras, pero estas son las primeras. O sea, si tú escribes capitalismo y le pides a Google que te diga, muéstrame imágenes de capitalismo, primero te muestra imágenes. Aquí esta que está arriba, más cerca a mí, a ver si la puedo señalar. Aquí arriba. Esta es es de la revolución industrial. O sea, de la edad moderna, de la etapa de la modernidad, de las máquinas de vapor, que aún era muy cercano al feudalismo, porque tú ponte a pensar, el que recogía la pala para sembrar, ahora recogía la pala para echarle el carbón a la caldera y hacer que el vapor pudiera mover algún mecanismo, que ya era una fuerza de varios caballos de fuerza, que obviamente tenía mucho más rendimiento que un ser humano, que lo artesanal, el surgimiento de las fábricas. Pues obviamente que en ese contexto sí había una situación algo difícil, pero eso no era el capitalismo, eso era el desarrollo de un nuevo sistema de producción económico. Luego, acá tenemos la imagen que supuestamente ilustra el capitalismo, seguramente hecho por algún fracasado comunista que no pone que esto es el comunismo. Ponen primero a los empresarios como gordos, porque supongo que comen bien. Cuando si comes bien eres delgado y hasta musculoso, como yo. Yo como bien, no soy rico, pero como bien. Sé que comer. Ponen al empresario como gordo, ¿no? Como un gigante que se está tragando a todos los demás. Porque este es su mantel y es además la cosa, el babero o el... no sé cómo se le llama esta cosa que utilizan para no mancharse la ropa. Babero, o algunos le llaman así, ¿no? Y tiene aquí sus utensilios de cocina, un cuchillo y un tenedor o 2 cuchillos para comerse el trabajo del pequeño trabajador que seguramente de alguna forma está explotando, ¿no? Pues si no le gusta, pues entonces que se vaya y que se consiga otro trabajo, o que abra su propia empresa o que haga su propio negocio. Lo presentan así, pero en realidad esto que aparece aquí, esto que aparece acá arriba, es el comunismo. Un cerdo como Hitler o como Stalin tiene todo el poder para devorarse, quitarte tus derechos, anular todos tus derechos individuales. No eres ni siquiera un ser humano, eres mierda que él puede aplastar, solamente porque lo dice. Una tirana asesina y delincuente como Claudia Sheinbaum, por ejemplo, es esto. Esto no es el capitalismo, esto es el comunismo. Pero, porque hay tantas ilustraciones contra el capitalismo, ¿no es algo extraño? Miren esta otra que tengo acá. Ponen a un gordo comiéndose el mundo, comiéndoselo. Aquí lo puedes ver. Eso no es el capitalismo. Además, es completamente ilógico. El capitalista o el empresario que tiene empleados, capital humano, que tiene maquinaria, que es capital físico,
que tiene capital financiero, también dinero físico para invertir, está satisfaciendo necesidades y tiene ganancias porque la gente le sigue comprando. Si alguien golpea o maltrata a sus clientes o los insultan, pues va a comenzar a dejar de tener clientes y entonces se pierde los beneficios. Es democrático el capitalismo. No hay entonces en ningún otro lugar una expresión tan clara. En tanto, cuando llega un gobierno asesino y ladrón como el de Morena, que tiene una alianza con los narcotraficantes, lo primero que hacen es eliminar el Tribunal Electoral, eliminar el INE, el Instituto Nacional Electoral, para poder hacer fraudes, y ya no les importa si votas por ellos o no. Ya no, porque de origen todas las elecciones están amañadas y siempre van a ganar, como le hacía el PRI, que Morena es el PRI, un partido socialista, el partido de la revolución. Revolución es socialismo. No es democrático. O sea, yo no puedo dejar de pagarles impuestos. ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está mi libertad de elección? Porque mucho se nos habla de que la democracia es la libertad de elección. Yo no puedo elegir salirme de este sistema. Es por la fuerza, es a huevo. Entonces, el capitalismo no es malo. Si es tan calumniado, si es tan atacado, es porque el capitalismo es la libertad. Es la escalera por la cual tú puedes, si lo quieres, ser rico técnicamente. Pero los que quieren tenerte manipulado jamás lo van a permitir. Van a tratar de destruir todos los elementos de la libertad, del mercado libre. Van a intentar manipularlo y crear mercados negros para que los tengan controlados las pandillas criminales. Entonces, el católico puede ser capitalista y podría ser libertario, siempre y cuando respetando la moralidad cristiana, ¿no? Porque también hay gente que se dice liberal o libertaria y andan ahí diciendo que pues es libertad de cada quien drogarse, vender los órganos, alquilar el vientre, y eso es discutible, ¿no? Eso es discutible porque lo que está en el mercado son cosas, son bienes y servicios, no seres humanos. Muchos hipócritas del partido narcotraficante Morena que se empinan, que dan las nalgas, como se dirá vulgarmente, por 300 pesos, dieron las nalgas. Ya fuiste a dar las nalgas, le dije a un conocido, un muchacho, que fue allá al acarreo del Zócalo. ¿A poco diste las nalgas por 300 pesos? Eres prostituto y marica. Perdóname, pero ¿es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Te acabas de prestar algo que es criminal, que es celebrar la fiesta del asesinato de Carlos Manso. Festejar el asesinato del líder antinarco más importante de México, el alcalde de Uruapan, que llegó a ser alcalde de Uruapan como candidato independiente, ganándole al partido narcotraficante Morena pese a tener amañadas todas las elecciones y comprar el voto y la credencial de elector con recursos públicos. Me da mucho coraje y me das mucha pena, pero fuiste a dar lo que ya te dije, no lo voy a seguir repitiendo. Eso fue lo que hiciste. Y por 300 mugrosos pesos y una torta apestosa y un refresco, según tú, lleno, por cierto, de jarabe de alta fructosa. Te prostituyes, te vendiste, estás en el mercado. Eres como el jamón, eres como un huevo, eres como una pata de puerco, eres como un bistec. Exactamente eso eres. Estás dentro del mercado. O yo les podría preguntar, si yo te doy 300 pesos, ¿no vas con Claudia? ¿No vas a humillarte, a denigrarte, porque además se abalanzaban como perros para agarrar una miserable torta? A lo mejor hasta gusanada, a lo mejor hecha con manos de algo, de estarse tocando partes poco partes poco iluminadas del cuerpo, y luego te hicieron tu tortita ahí embarrada de todo eso.
de toda clase de gusanos, bichos, gérmenes. A lo mejor te gusta, a lo mejor eres ¿cómo se llama esos que les gusta comer excremento? No me acuerdo ahorita. Tienes ahí un complejo, dicen escatológico, ¿no? Por ahí creo que es la palabra. ¿Estás en el mercado? Pues sí, es el mercado, no es libre mercado, pero de que estás en el mercado, estás porque te están comprando con una pensión, te están comprando con un ¿cómo se le llama? Con un programa social, con una vulgar beca, con una miserable pensión que no te alcanza ni para vivir, y cuando te enfermes no te alcanzará ni para los medicamentos con esa miseria que te dan. Todo dinero robado al sector salud, a la seguridad, a la infraestructura, todo se lo están robando para comprar votos, y para 2026 se han autorizado ya 1 billón de pesos, porque Sheinbaum sabe que ha hecho las cosas mal y necesita sobornar a la población que va a seguir siendo miserable, y entonces creen que porque les dan dinero son buenos. Ahora resulta que la bondad y la maldad se rigen dinero, siguen siendo mercantilistas y venden seres humanos, por lo cual es esclavitud, y la esclavitud es aceptada a cambio de cierta cantidad de dinero. Nada de eso es el capitalismo. Pero el capitalismo es el que es presentado como el diablo. Qué raro, ¿no? Qué extraño, ¿no? ¿Cómo pueden distorsionar tanto la realidad? Y la distorsionan con dibujitos para gente estúpida. Porque los dibujitos, acuérdense que como propaganda son para gente que no sabe leer ni escribir. Cuando tienes un público analfabeta, lo que haces es utilizar dibujitos para difamar, para calumniar. Pero mira tú y ve que yo no te miento en nada. Ve, ahí puse capitalismo y ve, absolutamente todas las ilustraciones son negativas. Aquí, por ejemplo, un hombre está en una cima con un signo de pesos y le da una patada a otro para que se caiga y se mate. Acá ponen un pescador. Uno está pescando el pescado y el capitalista le roba el pescado, cuando en realidad se lo compraría. Ponen billetes. Eso es mercantilismo. Pero estos desgraciados que tienen el control de los medios, de las redes sociales, y que hacen muchos dibujitos idiotas, así como el clasista y el racista José Guadalupe Posadas, el que hizo la Catrina para burlarse, para ofender a las personas que vendiendo garbanzos ganaban un dinero y se vestían mejor. El maldito decía que eso era traición a la clase social, que si nacías jodido te tenías que quedar jodido por toda tu vida. Acá ponen, por ejemplo, la balanza de la justicia con los ojos vendados, y ponen a un hombre vestido de traje que pesa o que vale más que todos los pobres, que dice que ese es el capitalismo. Son puras distorsiones. Acá ponen a los capitalistas como monstruos gigantes que van aplastando a la gente. Acá siempre ponen al dibujito de Monopoly con su sombrerito de copa, con su traje muy elegante, y lo ponen como un ser diabólico. Los ricos ni siquiera se visten así. Acá ponen como un sistema de esclavitud. Ponen al capitalista, dice capitalismo y desigualdad, y ponen al capitalista como siendo arrastrado en una silla de oficina con ruedas por muchos esclavos. Acá lo ponen siendo cargado por 2 esclavos. Nada de esto es el capitalismo. Los que difaman esto son poderosos multimillonarios que quieren anular los derechos económicos o la libertad económica de todos nosotros,
para que seamos todos siempre miserables y ellos se mantengan en la cúspide del poder. Por eso atacan el capitalismo, porque el capitalismo solamente son nuestros derechos, la posibilidad de ser libres. Acá confunden el capitalismo con el tío Sam, que fue un dibujo de reclutamiento para las guerras que hacía una élite corrupta que igualmente nada tiene que ver con el capitalismo, sino con el mercantilismo. Acá ponen al criminal Lenin, líder de la Revolución Rusa, como supongo que el enemigo del capitalismo. Yo creo que sí lo retratan, cuando en realidad el comunismo es una especie de... hagan de cuenta que un monopolio de todas las cosas. Acá ponen al empresario igual con su traje, con su sombrero de copa, y con un hombre que está muriéndose en los huesos y le da algunos centavos de un monedero, mientras ponen que tiene una bolsa repleta de billetes. No hay ninguna sola ilustración, y eso digo es bastante extraño. O sea, tú ponte a pensar críticamente, no hay ninguna favorable al capitalismo. En todas ponen dinero y por tanto es mercantilismo lo que están retratando. El capitalismo como pensamiento económico precisamente surgió como una respuesta a la locura, a la tontería del mercantilismo. Pensar que el dinero es la riqueza. Los católicos podemos y debemos de ser capitalistas, porque solo cuando tengas mucho dinero podrás ayudar a más personas. Ahorita puedes ayudar a personas, pero si eres multimillonario podrías ayudar a muchos más, y solamente siendo multimillonario podrías tener el peso para enfrentarte a una criminal como Claudia Sheinbaum o un mafioso como Carlos Slim. Yo así no puedo enfrentarme a ellos directamente. Puedo unirme a muchos otros contra ellos, pero yo directamente no puedo. Acá esta es la última ilustración que tiene del capitalismo y pone a los medios de comunicación. Tampoco. Todos esos medios están subvencionados por gobiernos para hacer propaganda y por mercantilistas también. Algunas portadas de libros contra el capitalismo, miren. Aquí dice el capitalismo y sus crisis. Otra ilustración que me llama mucho la atención es de Cuba Debate. Cuba Debate es un medio de propaganda de la criminal dictadura de Fidel Castro en Cuba. Como su nombre lo dice, ¿no? Cuba Debate es un medio de propaganda que se dedica a encubrir las cárceles políticas de los Castro, los lujos, los coches último modelo que tienen los Castro mientras tienen a los cubanos en la miseria. Y aquí pone un esquema completamente falso diciendo que el fascismo es igual al capitalismo pero con colores. Falso de toda falsedad. El movimiento de Benito Mussolini, quien tenía un padre comunista y masón, le puso Benito precisamente en honor al criminal Benito Juárez García, traidor a la patria, que fue dictador durante 12 años ayudado por Estados Unidos, por la masonería de Estados Unidos. Bueno, pues aquí tenemos que sería el fascismo lo mismo al comunismo. En el capitalismo no hay forma de que te puedan oprimir porque las posibilidades son infinitas a lo que tú te puedas dedicar y nadie te puede obligar a vender o a regalar tu trabajo si no lo quieres. Bueno, pues este comentario, algo un poco extenso, voluminoso, podría ayudarnos. Miren, creo que esto es lo único positivo que podremos destacar. Capitalismo y socialismo, resultados, contrastes. No conozco la exposición, pero creo que Luis Pasos no es un anticapitalista. Creo que es de los pocos intelectuales en México que tenemos, que conoce y sostiene una mediana defensa de lo que es el capitalismo.
Yo espero que esta exposición te haya servido. Discúlpame mucho por las vulgaridades que a lo mejor algunas veces pronuncio, pero es que a veces es desesperante. Abre los ojos, ¿no? Los que quieren acabar con el capitalismo es precisamente porque ven en el capitalismo la imposibilidad de oprimirnos. La libertad es la propiedad privada. Si tú no eres dueño de ti mismo y de tus cosas, entonces no puedes ser libre. Entre más cosas tienes, más capacidad de trabajo puedes hacer. Entre más cosas tienes, más cosas puedes hacer y por tanto se amplifican tus decisiones y libertades. Por tanto, es muy importante destacar esto. No voy a poner las imágenes, no quiero poner las imágenes de los que se están quejando de esta publicación. Ojalá y les dé chorrillo, en serio, ojalá y se enfermen con esta publicación, porque sé que sí les duele, sé que les duele mucho la exposición que hago, la forma en la que expongo el capitalismo evidentemente es sin filtros, es atractiva y es algo que tú tienes, es algo que yo tengo, es algo que tú tienes. Pero sí, los que están molestándome en redes sociales, algunos se disfrazan de católicos, pero tienen una veneración por Hitler. Y yo nada más les recuerdo que la Iglesia Católica prohibió totalmente cualquier veneración por un criminal como Hitler, que por cierto Hitler fue armado por la élite Illuminati. No hay ninguna posibilidad de reconciliación de decirse católico y nazi. Además me parece ilógico. Son personas de países latinoamericanos los que dicen ser hitlerianos, los que se están proclamando como seguidores de Hitler. Y que me disculpen pues muchas personas que a lo mejor les gusta esa clase de ideologías políticas. Yo no digo que no sea lícito estudiarles un poco, pero hay muchas personas que aquí me están escribiendo cosas que nada tienen que ver con el catolicismo, que nada tienen que ver. Pero cómo les encanta ostentarse como fascistas. No los voy a exponer, no los voy a exhibir, porque confío en que en su racionalidad posteriormente se arrepientan de las cosas que me están diciendo. Esta es mi respuesta general a ellos, ¿no? Me dicen que no les gusta el capitalismo, el libre albedrío, el libre mercado, personas que se ostentan como fascistas o nazis. No me asombra, tienen mucho en común con Morena esclavista. Pues hay que recordar que Morena también es hitleriana, es nazi. Anda siempre de racista con cuentos indigenistas, cuando la bruja esta no tiene ni un solo ancestro indígena, es una judía turca. Pero completamente así de pies a cabeza, racialmente, es una judía turca. Lo más evidente, lo más ridículo es la imagen de la mujer indígena con la que aparece en sus mañaneras, ¿no? Y es una judía. No tiene nada que ver con México. No me asombra. Tienen mucho en común con Morena esclavista. Son racistas, son acomplejados, de todo quieren acusar al extranjero de sus propios fracasos. Pero recordar que no se puede ser católico y nazi o fascista, ni católico ni masón al mismo tiempo, es motivo de excomunión. Sobre todo lo demás, tampoco se puede ser católico y comunista, como lo era el Papa Francisco, que era un teólogo de la liberación, un hereje. Sobre todo lo demás, ni se puede ser LGBT, o sea, partidario de las uniones gay, de los gaimonios, de los matrimonios gay, tampoco se puede ser y ser católico a la vez. Sobre todo lo demás, he respondido, pero recordar que Hitler traicionó al economista Gottfried Feder y protegió la corrupción del Banco Central de Alemania, el Reichsbank, dirigido por la élite Illuminati directamente por Max Warburg, Mendelssohn y Wassermann, agentes de la banca Rothschild, que siguieron teniendo poder en Alemania pasados muchos años, dentro de la dictadura de Hitler. Luego, Hitler puso al frente del Banco Central de Alemania a Hjalmar Sachs, un funcionario, un masón para empezar, y miembro de la banca Morgan, de la JP Morgan.
de uno de los bancos más grandes del mundo, de Estados Unidos. Él no fue ningún luchador por la libertad. Además, sus simpatizantes también fueron capitalistas, como es el caso de Henry Ford, otro masón Illuminati. Él no fue ningún luchador por la libertad. Los hijos de Satán, los comunistas, pro-palestinos islámicos, climáticos, LGBT, hiperinclusivos, son todos anticapitalistas y anticatólicos. Y son estos satanistas los que constantemente nos están acusando a los católicos de capitalistas, de neoliberales. Oye, pues tanto me lo has dicho que pues yo ya me puse a pensar y decir, pues sí soy, ¿qué tal si sí soy? ¿No? Pues sí soy. ¿Y qué? Sí soy capitalista y católico, porque no hay contradicción, porque no hay oposición y porque además me hago eso con tal de que a ti te enferme, con tal de estar en contra de ti, Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel o cualquiera o Nicolás Maduro. Tanto miedo le tienes al capitalismo, por algo será. Yo lo quiero, porque te desespera, te pone mal, te irrita. Pues entonces soy neoliberal, soy capitalista, ¿y qué? Y católico. Porque sí se puede, porque es un sistema económico, no es una ideología religiosa, ni tampoco es una ideología política, no choca con nada del catolicismo. Ustedes deciden a quién se quieren parecer. Tú decides a quién te quieres parecer. Si vas a ser un güey que odia a todos los israelíes y judíos por así nada más, sin que te hayan hecho nada, directamente, pues entonces pues eres un enfermo mental, un alienado, ¿no? Si vas a ser simpatizante de terroristas islámicos que te destriparían porque te consideran un infiel, un takfiri, pues ahora sí que cada quien tiene su derecho a morir, ¿no? El que por su gusto muere, ¿no? Hay un dicho popular. Si quieres creer que eres una abominación que está matando el planeta, que la madre tierra está llorando desesperadamente, que pide justicia social y todas esas tonterías, pues entonces te quieres parecer a Morena. Eres Morena, eres parte del problema. Todo esto lo está utilizando ese charlatán, ese tomador de pelo, ese sujeto que allá en Estados Unidos vive con un hombre como amante, como marido, y acá viene y se las da de súper católico y de santo, y es un mafioso que busca ayudar a Morena, porque yo tengo diferencias con muchas personas, pero en eso no. Tienen mucha razón en que Eduardo es un charlatán, es un mafioso, un corrupto de la mafia de Carlos Slim, y ya salió con que es anticapitalista, que porque la doctrina social de la iglesia le dijo eso. No. Hay encíclicas que critican abiertamente el liberalismo, que es muy distinto del libertarianismo, porque el liberalismo surge como una ideología política y antirreligiosa, es laicista, o sea, no es ninguna otra cosa por lo que el liberalismo es condenado por la iglesia, porque es laicista. ¿Qué quiere decir laicista? Que declara que todas las instituciones de un gobierno, pese a ser un país cristiano, tienen que ser ateas y se dedican a perseguir precisamente la libertad del catolicismo. Dirán que hay libertad de culto porque van a permitir 800 sectas, pero ninguna que sea católica, ninguna que sea cristiana auténticamente, con la tradición original. El liberal obviamente promoverá a los grupos LGBT y eso lo tienen en común con los comunistas, con los socialistas actuales. Con los actuales porque los anteriores también mandaban a la muerte a los LGBT, a los homosexuales, pues a todo el que no se alineara al sistema, incluso a los mismos comunistas y anarquistas los mandaron a matar para que dejaran de quejarse. Los que pedían que tierras, los agraristas, los indígenas campesinos también los mandaron a matar. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, el encargado de esa represión contra los pueblos indígenas era el comunista Lázaro Cárdenas del Río, por ponerles un ejemplo. Entonces, así es como vamos a concluir con este comentario tan encendido,
como apasionante, y no se enojen con estas personas, no se enojen, nosotros tenemos la razón. Entonces la verdad está de nuestro lado, y tú has podido comprender en esta exposición por qué sí podemos ser capitalistas. Liberales es quizá otra cosa, ¿no? Incluso en Estados Unidos, los enemigos de Donald Trump son señalados de woke o de liberales, porque son personas sin mucha moralidad. Dicen que se han liberado de su moralidad, del propio respeto y del asco que se debe tener a otros. Se han liberado de eso. Son libertinos, que no es lo mismo que decir liberales. Vamos a hablar también de esos conceptos. Pronto voy a hacer una charla de libertarianismo para que vean quiénes son los autores que yo digo, sí. Obviamente Gloria Álvarez, descártenla por completo. Gloria Álvarez no debe de estar en tu colección. Tiene por ahí algunas cosas buenas también Gloria, por ahí algunas 2 o 3, pero lo que dice todo sobre moralidad, y luego que empezó a escribir libros que contra el factor conservador, cuando pues el factor conservador, incluso desde una perspectiva económica, conserva precisamente, cree en la cultura del ahorro, en la cultura del crecimiento económico, en la herencia, porque es fundamental tener el derecho a heredar a tus hijos o a quien quieras, que es disponer obviamente de la propiedad privada como tú lo quieras, para precisamente preservar, que es conservar, conservador, valores, conservar. Pero todo esto son temas políticos e ideológicos muy interesantes, que si tú me das la oportunidad, que si tú te suscribes a mi canal, que si tú estás aquí escuchando, yo te voy a dar esta doctrina que es filosófica, porque además aquí estudiamos estoicismo, aquí estudiamos cristianismo, estudiamos también técnicas de cómo hacer ayuno de dopamina, ayuno de endorfinas, cómo tener más dominio de tu cuerpo, cómo desarrollar mejor tu cuerpo, tu mente, cómo desarrollar una parte fundamental del cerebro que es la que nos permite disciplinarnos, alcanzar todas tus metas, como si fueras una máquina de trabajo que no se cansa. Yo te puedo mostrar esa clase de cosas. Y una de las cosas fundamentales que tenemos que defender todos es el capitalismo. A las 12 del día, ¿qué digo a las 12 del día? Cuando tú estás desayunando, ojo, cuando tú estás desayunando, tu vida ya dependió de la libertad de millones de personas. Si esas personas no hubieran sido libres para comerciar contigo, para darte lo que tenían que dar, tú hubieras muerto de hambre, de frío, o estarías padeciendo a lo mejor muchas incomodidades. Son libertades de personas que probablemente tú y yo nunca conozcamos, pero tuvieron algún grado de libertad para cultivar la tierra, para vendernos un jitomate, una cebolla y poder comérnoslo en algún guiso. Por eso es tan importante la libertad de los demás. No ganamos cuando alguien pierde su libertad económica. Cuando un país se apaga porque cae en una dictadura, perdemos todos. No vamos a tener las cosas maravillosas que nos pudieron haber vendido o que nos pudieron haber comerciado como servicio. Esa posibilidad se pierde cuando un país cae en el comunismo. Por eso es que Donald Trump tiene por fundamental liberar a las naciones de estas tiranías narcotraficantes como Venezuela, porque es en beneficio de todos y porque es necesario crear el supercontinente, la cadena económica, que siempre lo estoy repitiendo, desde la punta norte de Canadá hasta la punta sur de Argentina y de Chile. Toda esta va a ser una cadena económica de billones y billones de dólares que nos va a dar prosperidad, seguridad, futuro, tecnología a todos. Y todos los recursos de América, de toda América, y de otras partes del mundo, tienen que estar dispuestos para este proyecto que es realmente el progreso. No como a lo que nos querían llevar, esa edad de piedra, pensando que, híjole, es que acabo de prender mi estufa, estoy matando el planeta, se van a salir los mares, se van a derretir los polos.
Estamos matando especies que ni siquiera podemos ver. No, estás loco. Es una secta apocalíptica como los testigos de Jehová o como muchos otros. Gracias a ti, gracias a Dios, y este sería el segundo comentario o segunda lección, como lo quieran llamar. Vamos a estar haciendo precisamente contenidos más de un solo tema, porque de esta forma puedo extenderme libremente. Si crees en lo que digo, dale me gusta y comparte el video, que nada te cuesta, y ayudas a que esto llegue a más personas. Hasta la próxima. Mensaje de Ancona Residencial. Tu propia casa te está esperando en Uriangat, Salamanca y Apaseo el Grande. Últimas casas, no te quedes sin la tuya. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida, una herencia para toda la vida y que año con año se revaloriza. Por eso en Ancona Residencial te ayudamos a elegir mejor el plan que mejor te convenga. Planes atractivos, accesibles para Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pagos de contado solo en Ancona Residencial. Pensado para vivir con calidad y en familia. Jardines, piscina, área de juegos y deportes, descanso y seguridad garantizada 24 horas. Para mayor información, llama o escribe un WhatsApp con toda confianza al teléfono 461-143-4459. Repito, 461-143-4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir tu nuevo hogar. No tardes en decidirte, porque quedan pocas casas. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece.